Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Estamos con Yolanda Gutiérrez, ella es de Costa Rica. Ella es poeta y es escritora, es fitoterapeuta y hoy vamos a trabajar un tema entre las dos que se llama la aromaterapia y vamos a ir del incienso a la osmoterapia. Bienvenida, Yolanda, gracias, qué tema tan hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, primero al universo que nos tiene unidos en este hermoso proyecto, a la vida, a la oportunidad, a ustedes, los organizadores, muchísimas gracias desde el corazón y a ese público hermoso que nos va a estar acompañando en este congreso virtual, que desde este momento yo le auguro todos los éxitos porque vamos en procura de mejorar la salud. Y eso es lo más importante. Y sí, me corresponde tocar un tema que amo por su naturaleza, que es de la osmoterapia o la aromaterapia, del incienso, de los aromas, y vamos a estar compartiendo la vida. Y eso para mí realmente es maravilloso. Cuando hablamos de osmoterapia o hablamos de aromaterapia, normalmente las personas tienen la idea relacionada con el olor. Me huelen. Y para muchos en nuestros países, un aroma que está registrado es el aroma del café. Cuando se chorrea el cafecito y nos llega ese agradable aroma y uno lo relaciona con muchísimas cosas importantes. Lo relacionamos con el hogar, lo relacionamos con la familia, lo relacionamos con los amigos, lo relacionamos con el éxito, muchas veces incluso hasta con la preocupación. A veces digo, ¡ay, me está doliendo la cabeza! Me falta un café, me falta un tintico, dirían en Colombia. Me falta un expreso, dirían en algunas otras partes. Y entonces ese aroma que nos ingresa por las fosas nasales está interconectado ya en nuestra memoria y en cada una de las células realmente está impregnado. Entonces decimos cafecito, buenos recuerdos, calor de hogar, calor de familia, quizá la mamá chorreándolo o tal vez la tía o la abuela y nos da esa sensación de hogar. Así es como funciona la aromaterapia, porque se viene registrando de manera ancestral. O sea que la maravilla de esto precisamente está en que no es solo en este momento presente, sino que lo venimos arrastrando a través de nuestro ADN milenario, porque nace con el hombre. Indistintamente de su credo religioso, indistintamente a sus creencias, pues desde que la humanidad es humanidad y comienza el proceso de la creación de Dios, van haciendo entonces la aromaterapia, conocida de diferentes maneras. Lógicamente que ha sido aplicada por grandes culturas, los esenios, los griegos, los romanos, los tibetanos, los toltecas, los aztecas. Todas estas grandes culturas a lo largo y ancho del mundo han utilizado todo lo que ha sido el proceso de la aromaterapia, de la perfumería para sus grandes ritos. Entre estos ritos contamos los ritos ceremoniales para las ceremonias religiosas, para las ceremonias culturales, para incluso cuando tenían que embalsamar a sus muertos, para cuando tenían que hacer grandes celebraciones. Y por ahí, en Proverbios, les voy a dar una cita, Proverbios capítulo 27 y el versículo 9 nos dice, un ungüento y el perfume alegra el corazón.
Eso significa que estos aromas que son muy agradables y que son ancestrales, porque se nos explica a través de muchísima información científica que nosotros estamos hechos del polvo de las estrellas. Eso lo que da a entender es que realmente yo no vivo 50, 60, 70 u 80 años. Como parte de la humanidad, yo he vivido ya billones de años y de años luz, de galaxias y de estrellas perdidas incluso en el tiempo. Entonces, hagámosle número a lo que puede ser esa memoria realmente ancestral que me permite entonces una interconexión en mi cerebro para darme cuenta que la aromaterapia me conecta con el universo, me conecta con la vida, me conecta con Dios, me conecta con las cosas más maravillosas que existen. Basado en esto, compartimos algo que realmente es importante. Cuando hablamos de aromaterapia, normalmente lo hacemos pensando en las cosas muy lindas, muy agradables, muy positivas, muy ricas, muy sabrosas. Pero también hay aromaterapia química, de la que no vamos a estar hablando en esta oportunidad. Y entonces son son terapias cuando nos refieren a oler, por ejemplo, el ácido sulfúrico para fortalecer los bronquios, por poner un ejemplo. Y ahora que estamos con esta maravillosa oportunidad de compartirles, sí quiero decirles algo muy valioso. Cuando nosotros en las diferentes terapias de meditación, de relajación, de oración, de masajes, de saumerios, de cosas tan maravillosas como los baños sagrados del Temazcali en Teotihuanaco, México, en donde a través de una serie de ritos se utiliza el aroma de las plantas para curar. Lo que estamos literalmente haciendo es revitalizando, regenerando, reconstruyendo esa memoria celular que tenemos para permitirnos entonces disfrutar la aromaterapia. Que aquí yo digo que se da de dos maneras. La aromaterapia que es consciente, es decir, yo la aplico en una terapia que estoy realizando. Tenemos lo que yo llamo la osmoterapia consciente y la inconsciente. Entonces, ¿cuál es la consciente? Aquella que yo determino utilizar en diferentes terapias, ya sean masajes, cualquiera que sea la variedad de masajes, ya sea en inhalaciones, porque necesito hacerme tratamientos especiales que requieren la inhalación. Puedo utilizarla entonces cuando yo requiero hacerme algún tipo de tratamiento que va desde la meditación, incluso los tratamientos con medicina natural o con plantas medicinales. También lo puedo hacer a través de ungüentos, de aplicaciones en el cuerpo, de tratamientos muy específicos. Entonces, esta es la aromaterapia consciente. La puedo aplicar cuando tengo reuniones con gente, cuando practico yoga, cuando hago toda esta clase de terapias, pero también está la inconsciente. Y esta es una que es realmente maravillosa, un regalo de Dios, algo totalmente divino, de se da inconsciente. ¿Cómo se da esto? Bueno, por ejemplo, paso quizá por un lugar y en ese momento está floreado un árbol de ylang ylang. Y ese maravilloso aroma comienzo a respirarlo y de manera inconsciente comienza a activarse en mi cuerpo todas mis neuronas, todos mis átomos, todas mis moléculas, todas mis células y comenzamos entonces a tener una sensación de paz, de tranquilidad, de bienestar. Y yo digo, bueno, ay, es que no quisiera irme como de este lugar. Esto que estoy oliendo es exquisito, es extraordinario. Me llega a la mente, me llega al corazón, me llega a la vida. Lo mismo es si pasamos por un lugar en donde está en floración un rosal o un jazmín. Entonces todos estos aromas comienzan a llegar mezclados en el ambiente y en determinado momento me estabilizan
y me tranquilizan. Lo mismo si estoy pasando por debajo de un árbol de cualquiera de los cítricos, naranja, limones, cualquiera de ellos, y está esa floración de azahar. Eso me llega al alma, me da tranquilidad, me da pureza, me da bienestar, me da energía, y entonces estoy haciendo tratamientos de aromaterapia de manera totalmente inconsciente. Lo valioso de todo esto es cuando ya podemos literalmente tomar conciencia de la importancia de la aromaterapia, y es quizá ahí donde yo voy a hacer un poquito más de énfasis. Es importante que nosotros utilicemos la aromaterapia en un tiempo de paz, en donde yo saque 10 minutos, 15 minutos, 20, en donde esté a solas conmigo, lejos del ruido, el que sea, lejos de la película, la novela, si es que la están viendo, el ajetreo del corre-corre, y entonces digo, bueno, estos 10 minutos, estos 15 minutos, me los voy a regalar. Y entonces pongo, ya sea en un quemador, ya sea en un difusor, que puedo poner algún tipo de aceite esencial, ya sea a través de un incensario, cualquiera que sea el método que usted utilice, ese ratito que usted va a estar escogiendo un aroma que a usted le agrade, porque ahora vamos a comentar un poquito de eso también. Una vez que hemos entonces establecido este espacio, porque es importante que usted lo establezca, entonces va a entrar en un proceso de calma, en donde se aconseja tomar primero unas 3 respiraciones muy profundas, respirando profundamente para llenar nuestros pulmones de todo ese aire maravilloso. Inhalamos, exhalamos por la boca y entonces comenzamos un proceso meditativo en donde perfectamente bien usted, inhalando este aroma que es el que a usted le conecta con la vida, con Dios, con el universo, usted va a empezar literalmente a eliminar de su registro mental aquellas cosas que no le gustan. El dolor, la tristeza, la aflicción, la preocupación, esa situación por la que usted está pasando y que necesita definitivamente liberarse. Y entonces usted hace todo este proceso y lo que hace es como cuando usted arranca la mala hierba, lo arranca de su estado ya hipnagógico, porque literalmente ya es un estado semi-inconsciente, y comienza a traer un estado perfectamente equilibrado que sustituya eso. Entonces usted dice, voy a sustituir este dolor que tengo con mi hijo, con mi esposo, con mi hermano, con la vida, y lo voy a sustituir por un proceso de paz, de armonía, de alegría. Voy a estar contento y alegre a pesar de el dolor o la aflicción o la tristeza. Voy a retomar fuerzas y voy a salir adelante, voy a continuar, voy a estar dando esos pasos de gigante hasta la recuperación de mi salud física, mental, emocional o espiritual. Cualquiera de nuestras 4 áreas en mi vida pueden estar afectadas. Y eso lo logro a pesar de que los médicos o a pesar de que los tratamientos a veces dicen que no se puede. Pues sí, sí se puede, dedicarle un poquitito de tiempo. Ahora bien, yo quisiera llamarles la atención a cuanto a algunos términos. Esta charla se llama del incienso hasta la osmoterapia o la aromaterapia. Yo quisiera decirles que a veces nos confundimos un poquito en el término. El término incienso no es la velita que yo prendo, que puede ser de cualquier cosa, o la esencia que yo agrego, que puede ser también de cualquier otra naturaleza, sino que realmente incienso es el nombre de la Guasbelia sacra, este árbol maravilloso, normalmente producido en la región de Omán, en Medio Oriente, y es al que le llamamos o se llama incienso o frankincense. Todo lo demás es un aroma diferente, el aroma del copal, el aroma del ciprés, el aroma de la lavanda,
pero contamos que el incienso es esta guasbel. Sucede lo mismo, mis queridos amigos, cuando hacemos alguna relación con el té. En algunos países dice, deme por favor un té de manzanilla o un té de menta, cuando en realidad el té, ya sea en infusión, ya sea en cocción, solo se puede hacer de la planta del té, ya sea la variedad verde o la variedad de color, pero té solo existe ese. Lo demás son infusiones, aguas aromáticas, creo que le dicen en Colombia. Deme una agüita aromática, deme algo que me recupere, que sea una cocción o una infusión de alguna otra planta. Esta aclaración es importante porque si usted es de las personas que por primera vez está empezando a tener conocimiento valioso sobre todas estas terapias y técnicas, esa pequeña diferencia le va a servir para que usted no esté confundido. ¿Qué hacemos nosotros entonces con la aromaterapia? ¿Cómo la vamos a poder realmente poner en práctica y en quiénes? La podemos utilizar desde los niños pequeñitos, obviamente con el cuidado necesario. Usted no le va a poner un pebetero que emane enormes cantidades de aire si el niño está recién nacido. Lo va a poner a prudenciales distancias para que le vaya a llegar nada más los beneficios del aroma. También se la va a poner o no se lo va a poner a una persona tal vez ya muy avanzada de edad o que incluso tenga un problema pulmonar que le cueste respirar y usted le va a ir a poner ahí todo un pebetero realmente que parece como un incendio. No, todo lo tenemos que hacer en la medida correcta y necesaria. Pero sí vamos a poder utilizar muchas plantas o algunas plantas que son de gran beneficio para poder llevar a cabo entonces una técnica realmente maravillosa. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando nosotros estamos utilizando la aromaterapia? Cambios realmente maravillosos e importantes en la psiquis, en el cuerpo y en el espíritu. Y es que aquí hay una cosa que dije al principio, que nosotros somos literalmente hechos a base del polvo de las estrellas. Cuando algún texto sagrado como la Biblia dice que nosotros hemos salido de la tierra, bueno, y que a la tierra debemos de volver, es porque la constitución de nuestro cuerpo es hecho de los mismos minerales que está hecho el resto de la tierra. Entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo hierro, magnesio, potasio, zinc, amoníaco y todo esto como parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hacemos una maravillosa y bien orientada aromaterapia, todas las células de nuestro cuerpo que están cambiando de manera consecutiva y se afirma que en 3 años el cuerpo ha logrado literalmente renovarse, salvo las células nerviosas, pues fíjense que va a ocurrir lo que la gente llama milagro, porque empieza un proceso de regeneración celular, en donde le vamos a permitir a la célula la interconexión que tiene con su creación original a través del ADN del cosmos y comienza a generar un equilibrio. Y ese equilibrio nos va a traer toda esa estabilidad mejorando. Por eso lo que decía acá del ungüento que alegra el corazón. Cuando realmente somos una persona que está en equilibrio, usted lo va a notar porque encuentra paz con esa persona, porque encuentra tranquilidad, porque le transmite amor, porque le transmite seguridad, porque le transmite confianza, porque usted va a estar muy bien a la par de esa persona o con esa persona. Y es porque se logra elevar el nivel de la vibración. Si logramos esto a través de estas prácticas, entonces usted va a ser un sanador o un autosanador, que yo creo que también es muy importante a la hora que usamos esta técnica. Yo me convierto en autosanador de mi vida a través de una técnica maravillosa de
aromaterapia, y ahora más adelante podemos hablar de algunas plantitas que realmente pueden hacer maravilla y que las encontramos en toda nuestra región. Así es que, mis amados amigos y compañeros todos en este viaje maravilloso virtual, hablarle de la aromaterapia podríamos durar muchísimo, muchísimo tiempo, pero lo más importante que yo quiero recalcar para ver si la compañera tiene consultas es que podemos realmente hacer una regeneración celular en todos los niveles de nuestro cuerpo, aprendiendo a usar de manera correcta estos aromas, porque nosotros hemos desarrollado, así como desarrollamos la memoria gustativa, o sea, hay un registro gustativo a través de las melentinas o papilas gustativas, lo desarrollamos a través del olfato. O sea, cuando usted inhala, ese registro no solo fue el aroma agradable o desagradable, quedó registrado a nivel de su consciente y de su inconsciente para generarle una gran cantidad de información de la que usted conscientemente no se da cuenta, pero que está funcionando para su bien. Así es un tema apasionante, maravilloso, y podemos captar dentro de lo que Yolanda nos cuenta, que esta es una de las terapias que penetran al ser humano, a su alma, es algo volátil, y penetra, y estamos hablando a través de los sentidos, donde son las ventanas del alma. Entonces, correcto, es por ahí por donde penetra esta mágica, milenaria terapia de sanación, que es llamada también en el proceso de autosanación, como nos dice Yolanda, que seamos autoterapeutas, que saquemos un tiempo para nosotros porque no nos permitimos entrar en un tiempo de reposo, de equilibrio, de hacer esa pausa importantísima para poder dar el siguiente paso. Eso va a estar en una conferencia de musicoterapia, como a través de estas conferencias, que son 36 en total, vamos a ir juntando en una amalgama cómo vamos interpretando todo esto de los sentidos. También Yolanda habló de que penetra a nivel de los cuerpos emocionales, del cuerpo mental, del cuerpo físico, la parte almática, y que definitivamente son los 4 pilares también sobre los que estamos sustentando este congreso. Darnos cuenta de que todas nuestras enfermedades no están en la parte física, se manifiestan en la parte física. Que uno dice, uy, me dio un dolor de cabeza, pero muchas veces la pastilla solo va a curarte ese síntoma, pero hay un origen detrás de eso que puede estar en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo sentimental, y es allí a donde hay que llegar. Y entonces, esta terapia como tal, es una terapia que penetra directamente al alma, porque también es como entrar a un viaje, una máquina del tiempo, cuando tú percibes un aroma y dices, uy, huele a chocolate que mi abuelita hace 50 años preparaba en la casa. Entonces, evoca, nos lleva al recuerdo. Inclusive alguien me contaba aquí en el Congreso, en una de nuestras conferencias, una señora que llegó a una de las terapias nuestras y le decía al terapeuta, no me ponga X producto, no lo quiero. Y entonces ella sutilmente dentro de su terapia incluyó ese producto y fueron a una vida pasada a través de solo percibir el aroma. Esa es la magia de la aromaterapia, la osmoterapia, y en eso estamos en los milagros, Yolanda, ¿es cierto? Correcto, totalmente cierto. Hay una cosa también que es muy importante. Nuestro cuerpo está hecho de átomos. Y sin ser experta en la materia de la física, hay una cosa que realmente me ha llamado muchísima la atención en estos años de ser terapeuta. Y es que cuando hacemos alguna terapia, inclusive esta de la aromaterapia, debemos tener conciencia
de hacer algunos cambios neurolingüísticos para que entonces se haga un verdadero complemento, una amalgama. Los átomos en nuestro cuerpo están literalmente atrapados en esta cárcel de piel y huesos y carne. Ahí están. Entonces ellos viven en una constante ebullición, pegando y repegando, impulsándonos. De ahí es que, pues lógicamente el organismo va envejeciendo producto de toda esta guerra atómica que hay dentro de nosotros, que nos permite crecer y expandirnos e ir haciéndonos cada vez más grandes y tener mayor capacidad, incluso a nivel intelectual o de la sabiduría. Y esto se da por el mover constante de los átomos, que literalmente hace eso, una explosión atómica dentro de nuestro cuerpo, y logra hacer entonces que todo esto funcione de manera equilibrada. Pero una recomendación, cuando hacemos una terapia que incluye los aromas, vamos a darnos cuenta de algo que acaba de estar comentándonos Luz del Mar. Algunas personas no soportan ciertos aromas. Ejemplo, la lavanda. La lavanda es un aroma de la mujer. Entonces, cuando exponemos a un hombre que ha sido agredido o que tiene traumas generacionales, producto de la mala autoridad administrada por una mujer, llámese su mamá, llámese su abuela, llámese su esposa, llámese una hermana mayor, en fin, cualquiera que tenga una relación con la energía femenina, y le ponemos al hombre la lavanda y dice, ese olor no me gusta, eso no lo quiero, no quiero nada que huela a lavanda, es porque ha registrado en su inconsciente o en su paraconsciente el hecho de que la autoridad materna está reflejada a través de la lavanda. ¿Cómo vamos a poder curarlo de esa manera tan sutil? Normalmente entonces es cuando utilizamos una técnica que alguno de los compañeros terapeutas en otras áreas lo va a explicar, es cuando comenzamos a trabajar el mapa podal. Entonces trabajamos el mapa podal en la base, en la planta de los pies, y le trabajamos algunos puntos muy específicos sin que realmente la persona pueda notarlo de manera consciente, y en algún momento por ahí cogemos un poquitito de algún aceite o de algún ungüento o de algún preparado que lleve la lavanda y la ponemos en las áreas que controlan las emociones y que están ahí en la planta del pie, y va a darse cuenta como esta persona poco a poco va a empezar realmente a tener el control sobre esas emociones que le ponen un poquitín peleado con la energía masculina. Esto para que ustedes puedan darse cuenta hasta dónde el reflejo consciente o inconsciente de ciertos aromas cambian nuestros estados emocionales. Entonces hay plantas que lo logran hacer de manera extraordinaria. Ahora hay muchas plantas que tienen aceites volátiles muy fuertes. La ruda, por ejemplo. El romero. No en balde, en las antiguas escrituras del Antiguo Testamento, decía por ahí que era bueno diezmar la menta, la ruda y el eneldo como plantas de tanto valor que la utilizaban las diferentes tribus como su ofrenda de diezmo, como esa gran ofrenda por su valor. No por nada tampoco, cuando nace Jesús, le llevan ya preparado, obviamente, el incienso y la mirra. Importante es entonces darnos cuenta para lo que servían estos verdaderos ungüentos maravillosos que fueron, son y seguirán siendo de gran valor y de gran utilidad. Entonces, a través de la aromaterapia, nosotros lo que vamos a hacer de manera literal, para usar algo ahora muy técnico, es quitar los virus que le entró a la computadora de mis sentimientos, el virus que le entró a la computadora de mi alma, el virus que le entró a la computadora de mi cuerpo,
y empezar a organizar de nuevo todos esos archivos de la manera correcta. Y es donde poco a poco la persona va a sanar. La recomendación, algunas personas me dicen, ¿cada cuánto tengo yo que hacer terapias o aromaterapias? De preferencia todos los días. Respiramos todos los días. Comemos todos los días. Hacemos nuestras necesidades todos los días. Entonces, pues todos los días debemos hacer el esfuerzo de tener terapias que usted las puede ir realizando de manera, como le dije, consciente o inconsciente. A la hora de dormir, usted puede poner un poquito de aroma sobre la almohada. A la hora de que usted se va a bañar, puede usarlos con aroma, de preferencia 100% naturales, que aquí es otra cosa que es muy importante hacer. A veces la gente dice, me voy a ir a comprar, y dicen un incienso de canela o un incienso de jazmín, y ponen estas varillitas. Pero esas varillitas son químicas. Usted las puede oler y le puede llegar un aroma muy parecido. Pero el organismo es muy sabio y el organismo detecta que lo que usted está inhalando es un químico y los efectos van a ser contraproducentes. Quizá de momento en el ambiente varió un mal olor que había por ahí, de alguna cosita que estuviera nauseabunda, pero los efectos que eso tiene sobre la salud al ser un químico no van a ser beneficiosos para usted. Así es que cualquier planta, aceite, ungüento, terapia que usted vaya a realizar para la aromaterapia tiene que ser totalmente natural. De lo contrario, no va a tener el efecto deseado. Bueno, estamos viendo un método que es ancestral. Entonces, ni siquiera es ancestral, va con el origen del hombre, sencillamente porque estamos hablando del olfato. Entonces, y estamos hablando de las plantas, que es de donde vienen esas aromas. Y como dice Yolanda, aquí estamos no dando una cátedra, sino compartiendo dos vidas que en determinado momento han tenido estas experiencias y que nos ha hecho seguir ese camino de esta medicina ancestral. Y nos permite también encontrar que se puede adquirir o beneficiar de ella a través de la inhalación, ya sea tópica, a través de las plantas o de algún preparado, que es una terapia volátil, sutil, que somos polvos de estrella. Y aquí yo quiero contarles una historia sobre mi hijo cuando nació, y él es la inspiración de este congreso porque gracias a él yo cambié de profesión y entré a la medicina porque él estaba a punto de morir. Cuando Mateo llega, cuando él era pequeñito, siempre él lloraba, él se molestaba ante ciertas acciones que yo hacía, como abrir la ventana y entraba el sol y él lloraba, o en ciertos olores y él lloraba. Y yo siempre me decía, pero ¿qué tiene este niño? Porque era muy bebé. Afortunadamente llegó a mi vida un libro que hablaba el tratamiento del niño difícil, algo así. Yo decía, no, pues mi hijo es el difícil. Y resulta que dentro del libro, pues, encuentro que a través del olfato percibimos la vida, porque siempre hay un sentido más agudo. Entonces, empecé a observar y ya cambié mi tónica y empecé a observar el proceso olfativo de mi hijo, donde él es una nariz con patas, él percibe el mundo a través del olfato, a él se le da un regalo y lo primero que hace es llevarlo a su nariz, él percibe el aroma de la comida a través, el mundo lo vive a través del olfato. Entonces, por eso es que a nivel mundial, los grandes perfumistas, por ejemplo, estamos hablando, dicen que hay menos de 20 a nivel mundial, que tienen la capacidad de reconocer más de 10.000 aromas en determinado momento. Eso es un don. Entonces, poder llevar a hacer esos preparados es toda una historia de vida, y por eso hay muchas empresas que se dedican a crear este tipo de medicinas.
Yolanda, hablaste algo de los ritos. Entonces entremos un poco a esos rituales también en donde es bienvenida la aromaterapia, empezando por el incienso, que en la parte cristiana, y creo que en todas las religiones o en todas las creencias de fe, siempre hay un aroma incluida. Correcto, así es. Siempre los grandes rituales tienen esencias muy específicas, pero para que tal vez nos quede un poquito claro, es que va a depender también de las plantas. Hay muchísimas plantas que tienen muchos aceites volátiles. Les comenté de la ruda, pero también está también el romero. Y son plantas que al solo tocarlas, el aceite literalmente es liberado y nos llega con mucha fuerza el aroma. Pero esto que estaba contando Luz del Mar en relación a su hijo, pasa muy interesante y ustedes lo pueden buscar y ver. Un ejemplo extraordinario con las serpientes que las tienen tal vez en cautiverio. Y entonces uno dice, pero qué pena, qué pecadito, le echaron un pollito vivo. Y uno dice, el pollito estaba afuera y era pío, 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 y el pío por todo lado, y casi que literalmente se volvía como loco afuera, viendo la serpiente, pero cuando la echan en la jaula o en la caja o en la vitrina donde la tengan, pasa algunos minutos y el pollito entra literalmente en un estado hipnótico, se queda totalmente tranquilo. Pasa lo mismo con los ratones y es cuando la serpiente nada más hace un movimiento y ¡tac!, lo agarra entre sus fauces y lo devora. Y uno, si lo observa sin saber un poquito de aromaterapia, dice, qué pollito más tonto, se quedó ahí esperando que se lo coman. No, es que él, a través del aroma que libera la serpiente, para ella esto que está liberando, para los pollitos o los ratoncitos de alimentos son un narcótico. Entonces, ellos comienzan a inhalarlo y quedan en un estado literalmente hipnotizados. ¿Ya? Y se los comieron. Lo mismo pasa muchísimas veces con nosotros. Las ferenomas que liberamos no suelen ser percibidas por todos de manera igual. Es ahí inclusive cuando vemos parejas, vean hasta dónde llega, que uno dice, ¿cómo esa mujer tan linda, tan preciosa, anda con ese hombre, pues, no tan bonito, para no decir feo? Y lo mismo sucede a lo inverso. Un hombre que es algo así como Superman en sus mejores épocas y anda con una mujer bastante simple, para no decir fea. Y es porque resulta que esa mujer o ese hombre liberan una cantidad de endorfinas tan grandes y de hormonas y ferenomas tan poderosas que esa persona tuvo la posibilidad de captarlas a través del olfato y se enamoró por el olor de las hormonas. ¿Qué tal? Qué buena forma de aromaterapia. Y no la sabemos porque a veces es inconsciente y no, pues no la encontramos en algún frasquito. Pero eso pasa a nivel de nuestros cuerpos. Entonces, por supuesto, hay personas que tienen súper desarrollado el sistema del olfato, así como el de la vista o el del oído o el del tacto. Por eso son realmente maravillosos en diferentes áreas. Contamos entonces también importante a la hora de hacer los ritos, que desde edades milenarias las personas utilizaban una gran cantidad de ungüentos para la preparación de las momias, de los entierros, de las preparaciones para ofrecerlos a los dioses, ¿verdad? En culturas donde se hacían sacrificios humanos. Vemos el caso incluso de Cleopatra y su famosa leche de cabra, que algunos creían que era la lechita de una cabra, pero no, eran preparados especiales. A la reina Ruth en el antiguo Egipto, cuando necesitaba que allá Israel estuviera siendo beneficiado,
y se preparaba con grandes cantidades de aromas para cautivar la atención de los varones. Entonces esto ha venido siendo utilizado por años, como les dije al inicio, de manera consciente o inconsciente, pero sus beneficios han sido, son y seguirán siendo realmente impactantes para la humanidad. Así es que vamos a empezar a ponerlo en práctica desde lo más simple, desde empezar a sembrar algunas plantas alrededor nuestro que liberan grandes cantidades de beneficios a través del aroma, entre ellos la ruda, puede ser el romero, el ylang ylang, las rosas, los cítricos a través de sus azahares, el árbol de la uruca, que realmente es maravilloso y que da mucha estabilidad. Son plantas o árboles que podemos tener cerca para que toda esa vibración a través del olfato nos llegue y nos dé sanidad, nos brinde todos los beneficios que ellos contienen. Para eso fueron hechos, para darles salud a las naciones, dicen los textos sagrados. Es nada más de aprender un poquito a utilizarnos y darnos cuenta de que a través de eso podemos hacer realmente maravillas con nosotros y con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros allegados y con la humanidad. Porque una cosa tan importante de este congreso es que le va a permitir a la gente realmente conocer alternativas así al alcance de la mano, de personas, de compañeros, que yo estoy totalmente segura que nos van a dejar más que asombrados con sus conocimientos, porque son conocimientos que salen del corazón y que salen del alma y que comenzamos a sanar a través de la intención que han tenido los organizadores para que esto se lleve a cabo. Desde este momento, la intencionalidad de la sanación es integral para todos y cada uno de ustedes, para que comiencen a sentir desde lejos el abrazo de cada uno de nosotros a través de los consejos o las terapias recomendadas y que usted pueda realmente ser parte del proceso de sanación de su vida y de la vida de este planeta, que es en realidad en donde merecemos estar y vivir libres de tanta contaminación. Estamos enviando un mensaje al 2030. Es un legado sagrado que le estamos dando con una visión transformadora, porque el mundo y el planeta Tierra está en un estado de emergencia, es un SOS, y parece trágico, pero no lo es. La verdad es que tenemos el mundo en las manos y nosotros, quienes estamos enviando estas ponencias y estas conferencias, tenemos hijos y eso es lo que nos hace expertos. Eso es lo que nos llama aquí a este congreso a dar estas conferencias. Nuestros hijos y tus hijos van a estar liderando el planeta en el 2030 y es así como nos corresponde a nosotros sembrar esta semilla y ver semillas fértiles creciendo y dirigiendo un país sano, con una visión diferente, porque de lo contrario seremos una más de todas las civilizaciones que se han extinguido. Yolanda, hablaste de la pareja y me parece delicioso, vamos a tocar un poquito ese tema, porque es que a través del aroma, imagínense lo poderosa que es esta vibración que, por ejemplo, los animalitos, ellos se encuentran es por esa vibración, como hacen dos orangutanes, macho y hembra de diferentes manadas, encontrarse, pues por ese olfato precisamente. Y como tú lo dijiste, una palabra tan lindo, quedan atrapados, coinciden en la misma vibración energética. ¿Y cómo vamos a ver cómo esto nos puede servir también como humanos en las artes amatorias? ¿Cómo podemos llevar estos encuentros maravillosos que tenemos con nuestras parejas, poderlos hacerles más orgásmicos, más grandes, más generosos? Porque es que quiero contarles para que empecemos a hacer un trabajo de equipo de saber qué está pasando. Muchas mujeres, por ejemplo, son violadas por sus propios maridos. Resulta que es que ella en ese momento no está apta para recibir la cópula con su pareja. Entonces, también las mujeres tenemos una frecuencia hormonal que nos permite en determinado momento de nuestro ciclo lunar estar aptas, generosas,
listas, con ganas, que uno dice, entonces, si el parejo empieza o la pareja empieza a darse cuenta de ese manejo de los ciclos, van a acoplarse, pero también se pueden ayudar cantidades en ese lecho de encuentro de familia, que es donde realmente se gesta la sociedad. Entonces, convertir este proceso del amor, del amante, de esa pareja máxima, que donde lo único que se produce de ahí, imagínense que es gestar la vida, nada menos. ¿Qué más acto de milagros podemos estar esperando nosotros? Entonces, ¿qué tipo de esencias podrían ser útiles en esa alcoba? Va a depender de la opinión de las dos personas, porque eso es muy importante. Tiene que ser un consentimiento de ambos, porque, por decirlo de alguna manera, con el ejemplo que les di de la lavanda, si ha sido el varón el que ha tenido serios conflictos con la autoridad de la energía femenina, y usted como mujer le encanta la lavanda, lógicamente, y usted quiere quedar muy bien y ese día se ha llenado de aceites de lavanda y ha puesto quemadores con lavanda, pero llega el compañero, el parejo, como bien lo dijo Luz, y le huele a lavanda, créame que va a salir disparado de la habitación marital. No va a estar ahí porque el olor lo chocó, lo violentó, lo confrontó. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Que en esa mesa previa de negociaciones, en donde yo creo que es fundamental el éxito de las relaciones de pareja, comiencen a hacer, sí, una listita, mire, una listita. Y en esa lista usted va a sincerarse con su pareja y a decir, mira, me gustaría que tuviéramos una experiencia maravillosa de un encuentro amoroso a través de las esencias. ¿Cuáles te gustan? ¿Qué te agrada mucho? ¿Te agrada, por ejemplo, el chocolate? El chocolate, ¿verdad? Que es un aroma ancestral del cacao, de esos recuerdos que se tienen ahí. Entonces, normalmente las personas encuentran en el aroma y el sabor del chocolate el despertar de las emociones sexuales. Eso es importante. Entonces, usted va a coincidir con su pareja. Sí, mira, a mí el olor del cacao, del chocolate, me gusta montones. Pues entonces a conseguirse un poquito del aceite de teobroma, que es el aceite de cacao, y ese es el aroma que usted va a utilizar, porque a los dos les va a gustar. Pero bien puede ser entonces otro aceite, pudiese ser el aceite de ciprés o el aroma de ciprés, que a muchísima gente le evoca sentimientos muy afectivos de la Navidad, a otros no, pero a otras personas sí. Entonces el aroma del ciprés dice, me huele a casa, me huele a regalo, me huele a visitas, me hace recordar todas las cosas lindas que la mayoría de las personas viven en épocas de Navidad. Entonces es el aroma que yo voy a utilizar. Y puede poner ramas de ciprés, ramitos de ciprés en la habitación y eso le va a dar un magnífico resultado a la hora de hacer este enlace amatorio tan importante para los seres humanos. Pero pueden también ser el aroma de las manzanas, que también es bastante aceptable como uno de los afrodisíacos, el aroma de las frutas. Entonces, en esto va a depender del gusto de ambas parejas, de ambas personas en la pareja, porque de lo contrario generaríamos una ruptura y no un acercamiento. Y lo importante es el acercamiento. No necesita usted tampoco gastar grandes fortunas, que a veces cuando hablamos de diferentes técnicas, la gente cree, uy, ahora me va a tocar seguramente gastar mucho dinero en comprarme ese perfume, ese aceite, ese incensario, ese quemador, ese ungüento. Hay muchas técnicas que usted las puede incluso aprender a lo largo de este seminario, como para hacer algunos preparados, que fundamentalmente usted los va a poder encontrar a precios muy importantes o la naturaleza se los va a brindar de manera generosa.
usted los puede adquirir de manera, como le dije ahora con el ciprés, de poner muchos ramos de ciprés en la alcoba. Eso le va a ayudar muchísimo. Entonces va a depender del ingenio, va a depender también de la necesidad de cada uno. Y eso que dijo ahora Luz del Mar es importante. Y en esto yo quiero hablar un poquito aprovechándome porque tiene relación con las mujeres. Muchas mujeres dicen que están llegando ya a la edad de la premenopausia o posmenopausia, que se altera su climaterio, que ya no sienten, que se hacen frígidas. Y entonces comienzan a tener la necesidad de recurrir a algún sustituto hormonal y van directamente a los estrógenos, conjugados o naturales. Pero aquí hay un pequeñito problema. Yo le voy a decir por qué. Porque resulta que, por ejemplo, lo voy a hacer de manera literal. Yo le digo a Luz del Mar, vaya y me coloca este documento, necesito que me lo pegue en la pared. Voy a ponerlo acá en la pared, por acá. Es un apunte, es algo que necesito. ¿Con qué lo voy a pegar? Necesito llevarme una cinta, una goma, un clip, un chinche, un clavo, una tachuela, algo para que este documento se me quede pegado a la pared. Porque de lo contrario, miren lo que sucede si lo suelto. ¿Se cayó? Se cayó. Y al caerse, es lo mismo que funciona en el cuerpo. El organismo necesita la progesterona para pegar el maravilloso estrógeno al cuerpo. Porque si no, de lo contrario, se cae, como puse ahora al ratulito. Entonces va de nuevo. Si usted necesita un sustituto ya de estrógeno en su cuerpo y no lo pega con la progesterona, simplemente el estrógeno hace esto. ¿Se cae? Necesita pegarlo con la progesterona para que una vez que usted lo ponga en el cuerpo, eso se sostenga y vaya a generar entonces todos los beneficios hormonales que genera el estrógeno y la progesterona. Eso lo podemos ir viendo a lo largo de la vida con otras nuevas técnicas que están saliendo, que no son nuevas, han sido ancestrales de muchas plantas que contienen estrógeno natural, como es un árbol que se llama jinocuave, conocido en muchos países como nalga de indio, indio desnudo, almácigo, caraño, jiñote, jinocuave, indio desnudo. Es uno de los árboles que más nombre les tienen. Las hojas del indio desnudo contienen una buena cantidad de estrógeno. Cocinamos entonces, e incluso su aroma. Si usted cocina la cáscara, el aroma es muy parecido al del Aguasbellia sacra y entonces tiene un aroma muy agradable, como si realmente estuviéramos oliendo algún incienso. Y esto nos va a permitir entonces que ese proceso hormonal en la mujer sea más efectivo, más dinámico y le va a ayudar mucho. Acuérdese de mí. Hablando de lo de la pareja que estamos hablando, el tema, quería también como sembrar conciencia de que a veces caemos en el error de que estamos comprando productos costosos y nos estamos dejando embaucar y engañar a través de una serie de estafadores textualmente. Tocando el tema de la pareja como tal, hemos caído en una serie de procesos que hemos estado adquiriendo, productos mágicos, donde tú vas a tener una erección de 4 horas, donde te va a crecer el miembro 5 centímetros, donde la mujer lo va a seducir si pone en ciertos lugares ciertas gotas de fragancia mágica, y termina que a veces nos están sacando el dinero y los resultados que estamos queriendo no los tenemos. Entonces, una de las, como de los consejos fuertes de esto es, empiecen a mirar qué tipo de plantas hay en la casa, con qué aromas se están enfrentando, qué es lo que tienen, qué le gusta a cada uno de ellos en la pareja,
porque muchos de los productos, como nos decía Yolanda, o me aleja la relación y yo digo, uy, no, ahorita no quiero nada, o por el contrario, me estimula, me enciende. Y entonces también eso puede pasar para que muchos hombres dejen de tomar el Viagra, que se ha convertido en uno de los productos de laboratorio más vendidos del mundo, con unas connotaciones poderosísimas graves, que dice uno, les puede dar un infarto en un segundo. Hombres de 25 y 30 años que están teniendo disfunción sexual. Entonces, ustedes pueden, a través de solo el olfato, empezar a jugar, a ver qué los enciende y cómo también curar las situaciones que el cuerpo está viviendo. Dos temas más para irnos, Yolanda. Se habla mucho de las plantas sagradas y de las plantas que utilizamos en los rituales de limpieza, esas plantas amargas que estamos usando y las plantas dulces que se utilizan tanto en los rituales. ¿Podemos hablar un poquito de eso, por favor? Quiero hablar un poquito de eso y quiero, antes de terminar, porque el tiempo siempre nos va a ganar, quiero darles un ejercicio para hombres y mujeres para estimular las fosas nasales, que yo creo que es muy importante, porque si usted tiene pólipos nasales, si hay adenoides, si tiene obstruidos los tabiques nasales, si hay un problema de inflamación, todo lo que termine en itis, recuerde, cuando un médico le diga a usted que tiene rinitis, laringofaringitis, todo lo que termina en la famosa itis, esto es una inflamación de, no importa a dónde. Entonces, el ejercicio es muy fácil, no solo los ejercicios de respiración que hay especiales, sino que usted va a coger cuando se está bañando, porque aunque usted no lo crea, el agua tiene olor. El agua tiene olor. No existe nada que sea totalmente insaboro o que sea inoloro. Que no lo logramos percibir porque nuestros sentidos físicos están limitados no significa que no existe. Eso es una cosa maravillosa. Eso es como los virus y las bacterias. Usted a simple vista no los ve. Ve un elefante, pero no un virus y una bacteria, lo que no significa que no existe. Entonces, cuando usted se baña, yo le voy a recomendar hacer lo siguiente. Primero, trate de hacerlo de puntillas. O sea, no poner los pies en plano, sino hacerlo de puntilla. Para permitir que haya mucho influjo o eflujo de la energía del agua hacia la planta del pie y esto le permite irrigar todo su cuerpo. Y que coja un poquitito de agua en el hueco de su mano y lo inhale despacio. O sea, que trate de tomar un poquito de esa agua por la nariz. Un poquito. Y luego la bota. La saca. Este ejercicio hace que todos los conductos nasales que están interconectados, por eso la importancia de que 4 de los 5 sentidos físicos están en la cara. Gusto, olfato, vista y oído están en la cara. Entonces necesitamos estimular mucho toda esta zona para que todo lo de aquí abajo también se estimule. Entonces, esto lo hacemos unas 2 o 3 veces y usted se va a dar cuenta que practicando esto va a ayudarse mucho para controlar rinitis, para controlar resfríos, pero también le va a ayudar a despertar los niveles olfativos. Y en cuanto a las plantas, wow, un tema realmente que amerita muchísimas horas, pero realmente yo tengo plantas de mi preferencia, como todos nosotros. Dentro de las plantas de mi preferencia están los eucaliptos. Los eucaliptos nos van a servir para vigorizar el sistema respiratorio, lo mismo que para estimular los pólipos nasales, para que no haya ninguna obstrucción y realmente podamos inhalar de la manera correcta. Tenemos los azahares también, de la naranja, del limón dulce, del limón agrio,
de cualquiera de estas plantas lo vamos a poder utilizar, porque usted nomás lo restriega, empieza a inhalarlo y va a producirle todo este beneficio. Estas plantas, como les acabo de indicar, con solo que ustedes las restrieguen un poquitito y la inhalen profundamente. Y yo recomiendo que cuando hagan estas cosas con las plantas que ustedes hayan elegido, hagan una técnica que es muy simple y muy sencilla. Usted coge el puñito de ciprés, el puñito de romero o los azahares, incluso los tres juntos, y los macera con la mano. No utilice ahí ningún otro mortero ni nada de eso, sino con la propia mano usted lo restriega tan fuerte como pueda, la cantidad necesaria. Y una vez que lo tenga, usted literalmente lo pone sobre la nariz y comienza a inhalarlo. Ahora bien, cuando usted lo inhala, recuerde que estamos integrados, sincronizados de manera integral. Entonces usted va a respirar de ellos sus beneficios, pero a nivel mental, usted, por ejemplo, puede decir, al inhalar los aromas de estas maravillosas plantas, mi cuerpo se libera de toda clase de toxinas, de toda clase de dolor o de preocupación o de tristeza. Eso lo hace inhalando. Y cuando exhala fuera de la manita, lo exhaló, y exhala todo lo que a usted no le gusta. O sea, inhala primero lo que usted desea. La paz, la tranquilidad, el bienestar, la salud, la entonación. Y exhala aquello que no quiere, que ya no le pertenece. Porque otra cosa que es muy importante, hemos nacido para ser felices, para estar en armonía con el cosmos. Va a depender de nosotros. Recuerde que el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es opcional. Es opcional. Usted decide hasta cuándo va a seguir usted con sus procesos de duelo. Entonces, si hay todas estas situaciones, porque muchos de los que nos están viendo o nos van a ver, las van a tener, entonces póngalo en práctica. Inhale entonces todos estos maravillosos beneficios de la aromaterapia con todo lo que usted quiere de bien para su vida y para los de su familia, y deseche lo que no le sirve, lo que ya no quiere, lo que no es parte, lo que no viene del universo para usted. Traes a mi memoria a un viejo amigo llamado Omar Barreto, un chamán fuera de serie, ya desencarnó, y él fue mi maestro durante aproximadamente unos 15 años en la toma del yagé, la gnosis, la espiritualidad, la medicina china. Y alguna vez en una de las tomas de yagé, él me hizo el entrenamiento de la osmoterapia, y estando yo ya en el trance del yagé, él vino a traerme una serie de aromas y me decía, inhale, y esos aromas me mostraban su luz, su forma, su color, su sonido. Y entonces él me decía, listo, ahora ponla en tu corazón, ve al hígado. Yo llevaba esa sustancia, y poder ser entrenada desde el cielo con una técnica de estas, poder haber visto eso. Entonces, por eso quiero traer a Omar a este congreso, que ha sido vital en todo el proceso de vida, y como creadora del congreso de estos nuevos métodos de sanación para la humanidad. Omar, donde quiera que tú te encuentres, yo te amo con todo mi corazón y te doy las gracias y te dedico este congreso, porque tú eres gestor de lo que yo he podido vivir en la alta magia, como esto que les estoy contando, poder ver que a través de la inhalación de un aroma, poderle ver sus formas. Tiene un elemental, manda una frecuencia, una vibración, y por eso ella viene a sanar. Finalmente hay algo también que, como no estamos dando cátedra, sino contando nuestras historias, les quiero también decir que a nivel de jardín ustedes pueden tener un jardín mágico. Entonces, cuestión de mirar el doctor Google y preguntarle, ¿qué es un jardín mágico? ¿Qué plantas debo tener sembradas en mi hogar? ¿Qué aromas debo tener para conquistar mi pareja?
¿con qué puedo bajarle la frecuencia a mi hijo que es hiperactivo y entonces ahora son inadaptados escolares porque resulta que no sabemos poner un aroma que los relaje o los calme? Entonces, Yolanda, ¿qué nos queda para terminar? Nos queda para terminar agradecer. Yo pienso que es la mejor actitud que podemos tener, agradecer. Agradecerle a Dios, a la vida, al cosmos, al infinito, al universo, que nos haya puesto en este rango de tiempo y que nos haya permitido unirnos a través ahora de la tecnología, no para descubrir, porque no hay nada nuevo debajo del sol, sino para reafirmar que hay un mundo maravilloso alrededor nuestro y en nosotros, que es nada más de elevar un poquito nada más la frecuencia del espíritu para que entremos en perfecta armonía con ese mundo extraordinario e ilimitado que Dios creó para beneficio de nosotros, los seres humanos. Y que no nos quedemos con ese conocimiento. No nos quedemos con él. Transmitámoslo. Hagamos como el buen sembrador que coge las semillas y las lanza. Esa buena semilla con el tiempo va a germinar. Tal vez no con usted o con su hijo, pero tal vez sí con su nieto o con su bisnieto. Tal vez no con alguien de su familia, pero sí con un vecino. ¿Y quién diría que no? Con alguien que tal vez no nos quiere mucho. Y logremos hacer de ese que aparentemente es un enemigo, un amigo. Desde mi corazón, mi agradecimiento para todos los organizadores, de alma, mente, corazón y espíritu, mi gratitud para ustedes que han tenido la tolerancia y la ciencia de la paz, que es la paciencia. Esta es la paciencia, la ciencia de la paz, de habernos escuchado y a disfrutar todo este congreso que realmente es maravilloso e importante y todo un éxito, no solo para nuestros países, sino para el mundo y para las próximas generaciones. Gracias, Luz del Mar, por la oportunidad. Y gracias a lo que es el Internet, que yo todos los días digo gracias y me encanta alabarlo, porque es que depende de nosotros cómo lo utilicemos. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Las personas dicen, no, es que el Internet es maravilloso, mire cómo nos permite poder en determinado momento llegar a 20,000 personas con un proceso de entrenamiento masivo. Esto es un regalo del Internet, la magia de lo que estamos aprovechando. Y, por ejemplo, en mi caso, yo llevo más de 15 años haciendo terapia online con unos resultados impresionantes que yo digo, pero ¿cómo no amar el Internet? ¿Cómo no dar cuando podemos dar? Nos hemos dado cuenta de que somos polvos de estrella caminantes, donde lo único que somos un recipiente de energía solar encapsulada. Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Dios te bendiga. Ay, muchísimas gracias, Luz. Nos estamos viendo entonces. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa. Nuevos métodos de sanación para la humanidad. Un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.